Pues empezamos las clases estas invertidas. Así que acuérdate, lo que vamos a hacer es que tú tienes que ver los vídeos estos, las presentaciones, comentando de ello la película. Y después en clase básicamente lo que vamos a hacer son actividades relacionadas con estas. Actividades sencillitas, de preguntas cortas, y actividades ya un poco más complicadas, ya que nos preparen para lo que nos vamos a encontrar más adelante. Y ya para redactar en condiciones, para interpretar mapas, bueno, para darle un poco de nivel, ponernos al nivel que tenemos que estar. Entonces vamos a ver la historia moderna. Ya sabemos que la historia moderna son desde los siglos XV hasta los siglos XVIII. Y aquí lo que tenemos básicamente y lo que vamos a estudiar va a ser historia de Europa. Como vemos, pues la diferencia entre nuestro mundo, nuestra Europa de hoy y la de entonces, pues es bastante curiosa. Si recordamos los mapas perfectamente, vemos que no tenemos España, tenemos Castilla, Aragón y Navarra, es decir, tres reinos, donde hoy en día solamente tenemos uno, el Reino de España. Francia es más grande ahora de lo que era entonces. Esta parte después pasará a pertenecer a Francia, pero en este momento pues no pertenecía. Y ya habíamos comentado que el dueño de los países son los reyes. Ellos tienen su propiedad, se lo pueden cambiar, se lo pueden vender, pueden hacer lo que quieran. Entonces el reino de Francia es la propiedad del rey de Francia. Esto no es suyo porque esto pertenece a un conde. Entonces este conde es el dueño de este territorio y por lo tanto pues no pertenece a Francia. Vemos que el Reino Unido de hoy en día pues no es el que había en el siglo XV. Teníamos el Reino de Escocia por un lado, el Reino de Inglaterra por otro lado, Irlanda que estará por otro. Noruega sí que va a coincidir con la Noruega actual, pero Suecia tiene lo que hoy es Suecia y también lo que es Finlandia. Alemania no existe, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo pues no existen, existe pues aquí un ducado de Luxemburgo, existen condados, estos pertenecían a nobles, que eran sus dueños directamente. Y toda esta parte de aquí es el Sacro Imperio. Este Sacro Imperio es, como su nombre indica, un imperio es un conjunto de estados diferentes. Por ejemplo, el estado de Brandenburgo, que tenía un dueño. El archiduque de Austria, pues era el dueño de toda esta parte. Distintos estados que son reinos, son ciudades importantes. El papa, que era dueño de toda esta parte. El reino de Nápoles, que pertenecía al rey de Aragón, coincidía que era el mismo. ¿Vale? La mayor diferencia, pues como vemos que Hungría era bastante más grande de lo que hoy en día, que hoy en día pues es chiquitilla, y esto es Turquía hoy en día, y en esta época pues Turquía ocupaba mucho más. Era el Imperio Otomano, que era muy muy grande, controlaba toda esta parte de aquí, y luego hay otros países pues que hoy en día pues no son tan importantes. Por ejemplo, el Principado de Lituania no tenía rey, tenía un príncipe, obviamente. Aquí hay unos países de orden teutónica, pues estos son unos que hablan alemán, que hoy en día no existen. Hoy en día aquí tenemos las repúblicas bálticas, si no os acordáis, Estonia, Letonia, Lituania. Pues fijaos, Lituania es esto pequeñito y Lituania en esta época era todo esto, era enorme. Tenía parte de Rusia y parte de lo que hoy en día es Polonia. Y estos países de la orden teutónica pues pertenecen a una orden militar, a monjes que también eran guerreros. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar. Y básicamente aquí quienes van a cortar el bacalao, por decirlo de alguna manera, van a ser el rey de Francia, el rey de Inglaterra, el rey de Castilla, al principio también el rey de Portugal y el Imperio Otomano. Sobre todo el Imperio Otomano va a ser muy poderoso, muy muy poderoso. Va a tener mucha importancia también el emperador, que unas veces coincidirá que es el archiduque de Austria, otras veces coincidirá que es el rey de Castilla y también el rey de Aragón, ¿vale? Puede ir cambiando. Así que vamos a empezar ya con monarquías, las monarquías modernas. ¿Qué es una monarquía? Pues leche, el rey. Está la cosa muy clara. Aquí tenemos a nuestros reyes, mirad qué guapos. Felipe y Leticia. Este es el Salón del Trono original, el Salón del Trono que tenemos hoy en día. Como sabéis, pues no lo usan mucho. Fija cómo lo miran. Pues bueno, el rey de hoy en día es un poco distinto al que había en el siglo XV. Este es el trono original de los reyes de Castilla y del rey y de Aragón, de Isabel y Fernando. Aquí está la frase esta de tanto monta tanto, es decir, tienen igual poder Isabel que Fernando. Es curioso porque los hombres se supone que en esta época tienen más poder que las mujeres. Lo que pasa es que la reina de Castilla era Isabel
y Fernando era rey de Aragón, no era rey de Castilla, igual que ella no era reina de Aragón. Los dos se habían casado, pero cada uno era rey en su sitio. De manera que los dos van a gobernar juntos, pero cada uno es el rey de su territorio. Y es el marido o la mujer del rey del otro territorio. Le van a dar más importancia que a nuestros reyes actuales a esto del boato y de la presencia. Como veis, pues aquí tenemos a los reyes en una audiencia, con todos los nobles por aquí, probablemente haciendo la pelota. Este, por cierto, es Colón. Y están escuchando lo que les están diciendo, bien sentaditos en sus tronos y, por supuesto, elevados sobre el resto de los mortales, porque son superiores. La pose hoy en día es distinta, nuestro rey es un poco más humilde, también tiene, por supuesto, no tiene poder ninguno, mientras que en esta época los reyes sí que tenían todo el poder. Eran los dueños del país, eran los dueños de la gente, tenían todo el poder. Esto es una reconstrucción de una serie actual. No está mal, lo he puesto por eso, no está mal, pero vamos, que no es original, por supuesto. ¿Qué pasaba en esta época? Pues había pasado un poquito antes, en el siglo XIV, al empezar la historia moderna, pues había pasado una época de malas cosechas. ¿Qué pasa con las malas cosechas? Pues que si no podemos comernos lo que cultivamos, nos morimos de hambre. Y a lo mejor no nos morimos de hambre, porque bueno, un poquillo de pan todavía tenemos, aunque sea muy duro. Pero lo que pasa es que obviamente estamos más débiles, con lo cual, en cuanto venga una enfermedad, un cacho resfriado, pues nos llevará por delante. Y en este momento, pues ataca además, a mediados del siglo XIV, la peste negra, que es una enfermedad terriblemente mortal para la que no tenían tratamiento entonces. ¿Qué ocurría? Pues que la gente directamente pues, se moría por las calles, como podemos ver aquí. Esto es un grabado de una ciudad europea y como veis, pues una persona que está tranquilamente se cae al suelo y directamente pues ahí se muere. La gente, por supuesto, se aterroriza y se marcha. Fijaos cómo está muy bien retratado aquí cómo era la vida. Las sobras de la comida, por ejemplo, o todos los excrementos que producía la gente directamente pues lo tiraban a la calle, caía aquí y aquí si corría algo de agua se lo llevaría un poco y si no pues aquí se quedaba. Por aquí andaban los perros que comerían estas sobras, andaban también cerdos, animales, gallinas, que por supuesto también provocaban excrementos, las ratas andaban por aquí tan contentas porque tenían mucha mierda para comer y en las ratas estaban las pulgas que pasaban a las garrapatas que pasaban a los perros, que pasaban a las personas, que transmitían las enfermedades en cuanto picaban y esto además de oler muy mal pues tenía que ser un horror de vida y muy muy dura. Así que la peste negra se llevó por delante a millones y millones de personas. Se calcula que el 40% de la población. Habíamos dicho que más o menos la población de la península ibérica pues podían rondar ahí los 10 millones o 12 millones. Pues imaginaos, 4 millones pues se fueron al traste. Si tenías familia que te sobreviviera, pues tenías suerte porque a lo mejor te pueden meter en un carro, como está grabado esta gente, y sacarte de la ciudad y enterrarte por ahí. Y si no, pues ahí te quedabas. Vamos con otro asunto. Esto era cómo tenían la situación sanitaria, que obviamente no era muy buena, y cómo estaba la economía. Pues la economía depende de los reinos. Tenemos el reino de Castilla, el de Aragón y el de Navarra. El más rico de todos es el reino de Castilla, porque en esta época lo que se come es pan, básicamente pan, bueno, más o menos igual que hoy en día. Si nuestra dieta se basa en cereales, básicamente, pasta, pan, en esta época pues era exactamente igual. No hacían macarrones, pero simplemente comían pan, con un poco de grasa y ya está. Algo de carne si había muchísima suerte, lo normal es que no la hubiera, si acaso algo de tocino, y lo que comían pues básicamente eran gachas o pan duro, ablandado en agua, y esa era la dieta. ¿Cómo estaba la economía? Aún así en Castilla estaba muy bien, porque Castilla, tanto la Castilla del norte como la del sur, como Castilla-La Mancha, lo que producían era muchísimo cereal, producían mucho pan, y eso es lo que comían. Con lo cual, era el reino que más población tenía, porque más fácil era vivir. Más fácil, mejor dicho, menos difícil. ¿Qué pasaba con la agricultura de todos modos? Que tuvo un pequeño problemilla con los reyes católicos. La ganadería empezó a pasarle por encima, a darle muchísima más importancia, le empezaron a dar muchísima más importancia a la ganadería, porque con la ganadería lo que hacían básicamente era criar ovejas, y esas ovejas esquilaban la lana y esa lana la exportaban. La vendían a otros países, a otros reinos, y esos otros reinos lo pagaban muy bien.
Pensad que en esta época no había ropas, no había textiles sintéticos, no se usaba algodón, ni lino, ni todas estas cosas que nos ponemos hoy en día. O sea que básicamente necesitaban sacar las materias primas pues básicamente de animales, de lana, de cuero, que era carísimo. Entonces la lana tenía muchísima importancia y prácticamente toda la ropa pues estaba hecha de lana, con lo cual era muy muy importante. Los reyes favorecen ese cultivo de lana, es decir, que haya muchísimas ovejas que produzcan mucha lana y esa lana pues después se venderá a otros reinos que pagarán en plata o pagarán en oro. De manera que se exportará esa lana. Para eso, los reyes católicos a lo que le dieron muchísima importancia fue a la Mesta. La Mesta era una asociación. Todos los pastores de la península de la Corona de Castilla se unían para tener más fuerza. Y eso era la Mesta. La había creado un rey en la Edad Media. Los reyes católicos le dieron muchísima importancia. Ensancharon los caminos para que los animales pudieran viajar desde el sur hasta el norte durante el invierno, para que pudieran comer. Y les dio una serie de privilegios para fomentar eso. De manera que, ¿quiénes van a ser los dueños de estos ganados? Pues normalmente los nobles. Los nobles que tienen muchos pastos, pues también van a tener enormísimos rebaños, de miles de ovejas. De manera que van a producir miles de kilos de lana, con lo cual se van a enriquecer. Este dibujito de aquí que tenemos son las cañadas, es decir, esos caminos que los reyes católicos favorecieron para viajar. En verano los animales estaban por aquí de arriba, que es una zona mucho más húmeda, que comen muy fácilmente, y en cuanto llegaba el invierno, pues se bajaban a zonas más cálidas, donde ya había comida porque ya llovía un poquillo. Así que están las cañadas, que como hemos visto siguen funcionando. O sea, no se utilizan mucho, pero bueno, siguen existiendo y se siguen protegiendo. Son caminos que todavía existen desde hace 600 años y siguen exactamente igual. Podemos andar por este caminito y seguir los pasos que seguían los pastores y toda la gente que anduviera por ahí hace 500 años, siguiendo el mismo recorrido. ¿Qué ocurre? Que hay una pequeña crisis del régimen señorial. ¿Qué es esto del régimen señorial? El señorial obviamente viene de señor. El señor es el dueño de algo. En esta época los señores son los nobles. Y los nobles lo que tienen son tierras. Y por supuesto son los dueños de todas las tierras y en cierto modo de la gente que vive en ellas. Porque hasta esta época ellos eran los que decidían en esas tierras, los que impartían justicia. Es decir, que si yo me pegaba con un colega de Quero, el que decía quién era culpable, quién era inocente, era el dueño del territorio, el señor, el conde o el duque o el marqués, lo que fuera. No era el rey, o sea, en principio era el señor de esa tierra. Y él decidía. Y no por si esto es más justo o es más injusto, pues bajo su responsabilidad, bajo su opinión. Lo que él opinara, pues eso es lo que era. Estos nobles eran muy poderosos, muy ricos, y crearon una institución que fue bastante importante, que es esta, que se llama el mayorazgo. ¿Qué pasa con los nobles? Como todo el mundo, pues que se forman, mira, el señor noble, la señora noble, tienen hijos y son ricos, tienen muchas tierras, pero claro, si tienen muchos hijos tendrán que repartirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si reparten, por ejemplo, en 4 partes y cogen, y esta parte, vamos a repartir todo lo que tenemos 4 hijos, pues esta parte va para mi hijo fulanito, esta parte para zutanito, esto para menganita y esto para el último que ha nacido. ¿Qué ocurre? Que a la vuelta de X años, este hijo de aquí, que ya solamente posee esto, a su vez va a tener otros 4 hijos. Y por supuesto, 4 o 5 o 6 o 3 o los que sean, también va a tener que repartir sus tierras. Y va a decir, vale, pues entonces esta parte para mi hijo mayor, esta para mi segundo hijo, para mi tercer hijo o hija, para mi cuarto hijo. A la vuelta de otra generación, el primer hijo ya solamente tiene esto. Así que la diferencia entre tener toda la parte, todo esto, y tener este cachito, quiere decir que en 2 generaciones nos hemos cargado todas las propiedades que tenía este señor, el señor original. De manera que para evitar que la familia perdiera ese poder y esa riqueza, pues lo que hicieron fue crear esto, el mayorazgo.
El mayorazgo significa que el mayor, el primero, el primogénito, lo hereda todo. Se queda con toda la propiedad. Y añade lo que le aporte su mujer. Es decir, que este señor era el dueño de una propiedad, cuando se casó con esta señora, recibió aparte más propiedades. Con lo cual cada vez su propiedad es más grande y su familia es más y más poderosa. ¿Qué pasa con los siguientes hijos? Pues bueno, se les va colocando. Pues al segundo hijo se le puede mandar al ejército, que haga carrera y que se dedique pues, a ser un guerrero, por ejemplo. A otro hijo se le puede mandar a la iglesia y que se convierta, que haga carrera en la iglesia, que se haga un obispo, que se haga un tipo importante de la iglesia. Las hijas las vamos casando por ahí. De manera que no se disminuya las propiedades de esta familia, sino que se mantengan o que se aumenten. Eso es el mayorazgo. Pero esto va a entrar en crisis. Aquí tenemos un noble importante, como veis, que es un importante guerrero. Y el problema es que como ha habido esa crisis de la que hablábamos antes, imaginaos a ese noble anterior, este noble de aquí, que tiene un montonazo de propiedades, resulta que hay una crisis, hay malas cosechas, los campesinos tienen hambre, se muere mucha gente por la peste, es decir, que la situación es muy mala. Y obviamente los ricos pues no les gusta dejar de ser ricos o ser menos ricos, como a cualquiera, vamos, a nadie nos gusta estar peor de lo que estábamos antes. Entonces lo que hacen es reaccionar, dicen pues algo tenemos que hacer, ¿cómo vamos a arreglar esto? Que yo no quiero estar peor. Pues lo que deciden hacer es aumentar la presión sobre la gente que vive en sus tierras. Es decir, por ejemplo, derechos fiscales. Como los nobles, como los señores tienen derechos fiscales, quieren decir que ellos pueden poner impuestos. Dicen, vale, pues yo, que soy el señor de Quero, pues voy a decidir que los habitantes de la aldea de Quero me van a pagar, en vez de 100 monedas que me pagaban hasta ahora, pues me van a pagar 120. ¿Por qué? Pues porque sí, porque lo necesito y ya está. Y voy a decidir pues, que los habitantes de la villa de Don Fadrique, que por lo que sea me llevo mejor con ellos, pues en vez de 120 o de 100, pues ellos me van a pagar 90. ¿Que necesito mucho? Les subo los impuestos. ¿Protestan? Pues que protesten, pero no pueden hacer nada porque yo soy el guerrero y yo soy el que tengo a mi servicio soldados y ellos no tienen nadie, no pueden protestar. O sea, si protestan les doy detrás de las orejas y se acabó la protesta. De manera que ellos incrementan los derechos fiscales y además incrementan otros derechos. Por ejemplo, los derechos sobre bosques. Ya sabemos que los bosques, y sobre todo en esta época que había muchos más, claro, están ahí los árboles y los árboles producen. Por ejemplo, estos de aquí que tenemos producen miel. Aquí unas colmenas están produciendo miel. En esta época el azúcar no se utilizaba prácticamente, lo que utilizaban era miel para endulzar. Pues de aquí sacan miel, de estos árboles también sacan las ramas que las cortan y les sirven para calentarse en invierno. Por supuesto, la calefacción es fuego, aquí no hay otra calefacción en esta época. En los bosques viven muchos animales y esos animales los cazamos y cazando estos animales pues ya podemos consumir carne, conejos, ciervos, jabalíes, lo que sea. De manera que los bosques son una fuente en cierto modo de riqueza. Pero los bosques pertenecen todos pertenecen al Señor. Entonces el Señor es el que da permiso. Y si el Señor no da permiso, tú no puedes entrar en el bosque a buscar una rama. Porque esa rama pertenece al Señor. A menos que ¿qué? Pues que pagues. Entonces, que tú me pagas tal cantidad, entonces entra en el bosque, corta la rama y te la llevas para tu casa y así te calientas. Mientras tanto, nada. ¿Que tú quieres consumir miel? Pues muy bien, entras en el bosque, pero antes pagas. Es decir, estos son los derechos sobre bosques. Es otro impuesto que tienen que pagar. Y aparte hay otra serie de... No son impuestos exactamente, pero son monopolios, que es como si fueran impuestos. Por ejemplo, mirad aquí el puente de San Martín de Toledo. Quieren entrar, tú quieres entrar en Toledo, por aquí, para entrar tienes que pasar por el puente, porque hay un río. Y el puente no es tuyo. El puente pertenece al Señor. Al caso de la ciudad, a la ciudad. Y tú para pasar por encima del puente tienes que pagar. ¿No quieres pagar? Pues vete por el río. A ver si puedes. A lo mejor tú solo sí, pero en el momento que lleves un carro con productos o que necesites venderlos en la ciudad o necesites comprar algo, pues obviamente ya no vas a poder pasar el río. Y en esta época los ríos llevaban más agua que ahora dan pena a los pobres. De manera que tienes que pagar. Para entrar en la ciudad, si no pasas por el río,
las ciudades estaban todas amuralladas. Alcázar de San Juan también. Y para entrar en la ciudad tienes que entrar por la puerta. Y en la puerta tenemos un par de guardias, unos soldados, que no te van a dejar entrar. A menos que pagues. Hay aquí un señor que te va cobrando los impuestos. ¿Que tú quieres entrar en Toledo? Perfecto. Entra, vas a pagar tanto dinero. ¿Vas a entrar en Alcázar de San Juan? Sin problema. Pagas tanto dinero. ¿A qué vienes? Vengo a comerciar. Vale, pues aparte vas a pagar un poco más por los productos que traes. ¿Vale? Esto se llama portazgo, que es ese impuesto por entrar, por atravesar la puerta, de ahí portazgo. El que pasa por el puente, pues es el pontazgo. ¿Qué quieres hacer harina? Es decir, tú tienes tu trigo, tu campo, tú has cosechado el trigo, pero para convertirlo en harina necesitas un molino. Y el molino a quien pertenece al señor. Así que también le tienes que pagar al señor y al molinero, por supuesto, una parte de tu producción. De manera que los señores incrementan esa presión sobre los campesinos. No van a estar nada contentos, por cierto. Y aquí, como veis, pues esto es un noble de hoy en día. La idea es un poquito distinta. Estos nobles hoy en día, la mayoría trabajan, o por lo menos son dueños de empresas o de tierras, pero no dejan de ser nobles. ¿Qué diferencia un noble de un campesino, por ejemplo, estos? Pues no es el dinero. Aunque obviamente estos de aquí tienen pinta de tener más dinero que estos. Lo que los diferencia es el nacimiento, el nombre, el apellido. Es decir, este niño ha nacido en esta familia y siempre va a ser pobre. Más que pobre, siempre va a ser un campesino, va a tener menos derechos, va a tener que pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque es hijo de estos dos señores. Entonces da igual lo que haga, da igual que sea muy listo, que sea muy trabajador. Este niño va a tener que vivir en la tierra donde viven sus padres, donde trabajan sus padres, y ahí más o menos va a tener que estar toda su vida. ¿Que consigue porque es súper inteligente, muy listo, aprende y se dedica al comercio, por ejemplo, y es muy buen comerciante y se enriquece y se hace rico? Pues muy bien, pero sigue siendo un hijo de campesinos, con lo cual siempre va a tener menos derechos. Va a tener menos derechos que los nobles. Y va a tener que, por supuesto, pagar más impuestos que ellos. Estos son los derechos de los campesinos de esta época, básicamente. Pues tienen que trabajar, tienen derechos distintos, y el que más derechos tiene, por supuesto, es la nobleza. Como veis hoy en día, pues tampoco hay mucha diferencia. Los artesanos, básicamente, también pertenecerían al mismo grupo social que los campesinos, solo que en vez de trabajar en el campo, pues trabajan con herramientas, fabricando objetos. Esto es un artesano de hoy en día. En Europa ya son más difíciles de ver, pero bueno, existen, por ejemplo, pues un zapatero o un panadero, si vas a una panadería a comprar el pan. Un carpintero. Este es un carpintero del siglo XV, este es un carpintero del siglo XXI. Mucha diferencia, pues como veis, pues tampoco hay. Tiene aquí una serie de utensilios, una serie de herramientas, igual que los tiene aquí, y trabaja más o menos con las mismas herramientas. Esta pirámide social, ¿os acordáis de esta distribución social? Ya la conocéis: el clero, los guerreros, la nobleza y los campesinos. ¿Qué hacen los reyes? Porque claro, esto de los nobles a los reyes no les conviene tampoco, porque están ahogando a la población y la población paga impuestos, pero los impuestos muchas veces no van solo para los nobles, van también para los reyes. De manera que los reyes empiezan a intentar controlar a los señores. Los señores han reaccionado, están intentando aumentar su poder a base de exprimir a los de abajo, como siempre, y ahora los reyes lo que quieren hacer es controlar a esta nobleza, es decir, quietos, paraos, porque si estos nobles se hacen demasiado poderosos, demasiado fuertes, pues a lo mejor me van a decir a mí que no me hacen ni caso, como pasaba a veces en la Edad Media, que llegaba el rey y decía: me tienes que pagar impuestos, y decía el noble: pues no te los voy a pagar. ¿Y por qué? Pues porque tengo más dinero que tú, soy más rico que tú y tengo un ejército que es más fuerte que el tuyo. Entonces ven tú aquí a obligarme a mí a pagar impuestos. Y el rey, pues básicamente se la tenía que enfundar y decir: pues nada. Entonces aquí todos los reyes de la Edad Moderna tienen todos la misma idea. Vamos a hacer que la nobleza, que son nuestros colegas, sí, pero también los que compiten, los que quieren hacerse más fuertes que nosotros, vamos a controlarlos. ¿Cómo los vamos a controlar? Dice: pues lo primero, vamos a crear unas leyes que sean las mismas para todo el mundo. Las mismas para todos. Por grupos, claro. O sea, es verdad que los nobles tendrán unas leyes distintas, los campesinos tendrán unas leyes distintas y los religiosos tendrán unas leyes distintas. Pero será la Real Chancillería la que decida.
Y esta Real Chancillería depende de los reyes directamente. Es decir, que si un noble tiene un problema con otro noble, el que decide es el rey. Si los campesinos tienen problemas entre ellos, en vez de ir a su señor, a donde van a ir es al rey, a la Chancillería, a la oficina del rey. Bueno, no va a estar el rey ahí impartiendo justicia, pero bueno, va a tener un montón de oficiales, de funcionarios, que lo van a hacer en su nombre. Hoy en día pasa algo parecido. O sea, ahora mismo en los países europeos tenemos la justicia civil, que es la normal, para la que todos somos iguales, o sea, eso sí que da igual, nosotros tenemos todos los mismos derechos, y la justicia militar, que es distinta. O sea, si tú eres un soldado, eso va por otro lado. Los conflictos que tengas dentro del cuerpo militar con otros soldados no los deciden los mismos jueces que en uno civil. Es decir, que si yo le robo algo a alguien, pues yo voy a un juicio, pero si yo soy militar y le robo algo a un militar, no voy a ese juicio, voy a un juicio militar, que es distinto. Eso ocurre hoy en día. En el siglo XV pues estaba separado por el estamento social. ¿Que yo era campesino? Pues al de los campesinos. ¿Que yo era noble? Al de los nobles. ¿Que yo era eclesiástico? Al de los eclesiásticos, es decir, era un obispo o un arzobispo. Pero en general todos dependen un poco de esta chancillería del rey. De manera que los reyes ya se están poniendo un poco por encima, jurídicamente, diciendo, cuidado, nosotros decidimos quién es inocente y quién es culpable. Eso va a ser importante. Y crean palacios, edificios que le dan importancia a ello. Pues, por ejemplo, aquí tenemos la Chancillería del Reino de Castilla. Que había un litigio importante, pues aquí estaba el archivo, aquí se guardaban las leyes, aquí se decidía. Esta estaba en Valladolid, o esta otra está en Granada. Este edificio es posterior, ¿eh? Pero lo mismo, había uno que dependía para el reino de Granada, que se había incorporado a la corona de Castilla. Para el reino de Aragón, la audiencia de Aragón, exactamente lo mismo. Cualquier cosa, disputas que hubiera, se tenían que decidir aquí. Otra manera de incrementar el poder de los reyes, pues poner un impuesto que tenga que pagar todo el mundo. Y fijaos, este impuesto es tan bueno que se sigue pagando hoy en día. Es el mismo. Tiene otro nombre, pero es más o menos lo mismo. Este impuesto, que se llama alcabala, es el impuesto que grava la actividad económica, es decir, las compras y ventas. Cuando yo me compro un teléfono, pago el precio del teléfono y un impuesto que va al Estado. Que puede ser del 20%, del 16%, del 18%, una cantidad. Del precio total son impuestos. Todo, absolutamente todo lo que compramos y todo lo que vendemos, todo llevaba, en el siglo XV, llevaba este impuesto aparejado, y hoy en día exactamente igual. Hoy en vez de alcabala, hoy en realidad lo llamamos IVA, ¿no? Que es el impuesto sobre el valor añadido. En cuanto compramos o vendemos algo, hay que sumarle el IVA. Pues lo mismo pasaba en el siglo XV, solo que en vez de IVA, pues se llamaba alcabala. Pero es lo mismo, ¿vale? El impuesto que grava el consumo, compra-venta. Aquí tenemos unos recaudadores de impuestos, pues que están cobrando los impuestos, y la gente, no lo hacían como hoy en día obviamente, pues la gente iba a la mesa del recaudador de impuestos con su dinero, y aquí hay un señor que iba apuntando, fulanito de tal, debe tanto dinero, paga, le da el dinero al recaudador, el recaudador lo guarda y se lo llevará a los reyes, se supone. Así que los reyes ya están controlando bastante, están aumentando su poder, porque ya controlan las leyes, reciben dinero de todo el mundo que compra o vende algo mediante la alcabala, y además les ocurre una genialidad, que es tener un ejército permanente. Es decir, unos soldados que siempre sean soldados. Eso hoy en día es muy normal. O sea, nosotros tenemos, en todos los países, o en casi todos los países, tenemos un ejército. Y ese ejército, los soldados que hay en ese ejército, ese es su trabajo. Su trabajo es ser soldados. Entrenar para luchar, si hay una guerra, pues acudir y pelearse y tal. Antes del siglo XV eso no era tan normal. Es decir, todo el mundo estaba trabajando en algo, pero no eran guerreros. Los guerreros eran 4, muy poquitos. Cuando había una guerra, pues el señor decía, a ver, se iba, por ejemplo, a Quero, y decía, a ver, ¿cuántos chavales hay aquí de 16 a 18 años? Estos. Venga, veníos para acá, que os voy a dar unas lanzas y a la guerra. Que me voy a pelear con un rey de otro lado, o con el conde de otro lado. Y durante unos meses, pues esos campesinos se convertían en soldados. Luchaban los que sobrevivían
volvían y cuando volvían de la guerra, pues seguían trabajando en lo suyo si podían y ya está. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que esos ejércitos no eran muy efectivos, obviamente, porque los militares no eran muy profesionales y la mitad del año se la pasaban haciendo otra cosa. Entonces los reyes deciden tener un ejército permanente, es decir, les vamos a pagar dinero, que salga de aquí, por ejemplo, a unos señores para que estén continuamente entrenando y preparándose en caso de que haya cualquier conflicto. De manera que en todo momento no tengo que llamar para que vengan los soldados, para que vengan unos señores, les tengamos que dar un poco de ropa, les preparemos armas, no, unos que estén siempre activos. Y esto va a ser perfecto para luchar contra la nobleza. Porque la nobleza esto no lo va a pagar. No va a pagar tener ejércitos permanentes. Entonces, si algún noble tiene un conflicto con el rey, pues obviamente el rey rápidamente puede mandar un ejército, mientras que el noble tiene que decirle a sus campesinos, venga, dejad lo que estáis haciendo, venid para acá, que tenemos un conflicto, que vamos a luchar. Ya no podían hacer nada, ya no tenían absolutamente nada que hacer. Otra manera de aumentar la autoridad de los reyes fue esta, y esto continúa hoy en día, es decir, es la burocracia. Es decir, todo lo que se quiere hacer tiene que estar sellado, tiene que estar escrito. Eso es lo que le va a dar validez. Por ejemplo, esta es mi casa, tienes que probarlo. ¿Cómo? Pues porque yo tengo aquí un documento que lo prueba. Este es mi teléfono móvil. ¿Y por qué es tu teléfono móvil? Pues no, te lo quito. No, pues que yo tengo un documento que lo prueba. Entonces los reyes hicieron obligatorio este uso de la burocracia, es decir, todos los permisos los tenían que dar ellos. Esto está muy bien para defender tus derechos, porque dice, no, perdona, este es mi teléfono móvil, mira, aquí tengo yo mis papeles. Y a la vez les servía para que ellos decidieran con respecto a litigios. De manera que todo el mundo que quisiera solucionar algo, es decir, yo me quiero comprar un teléfono móvil, necesito a alguien, estoy poniendo un ejemplo un poco tonto, este del teléfono, pero necesito que alguien me atestigue que este es mi teléfono, necesitarás que alguien te lo escriba y te lo firme y te ponga un sello. De manera que dependes de esa persona. Por ejemplo, cuando acabéis el instituto, os van a dar un título que dice, has acabado el instituto. Muy bien, graduado escolar. ¿Quién te da ese título? Pues ese título te lo tiene que dar una autoridad. Y esa autoridad, la consejería o el instituto, te lo va a firmar allí un señor, un consejero de educación, le va a poner un sello y con ese papel tú ya puedes decir, yo ya tengo el título, yo soy un graduado. Si no lo tienes, pues no tienes nada. Nadie te puede creer. Yo es que tengo el título de tal, o no lo sé, a ver, demuéstramelo. Para demostrarlo necesitas una burocracia, necesitas unos papeles. ¿Quién te da esos papeles? Pues una autoridad. De manera que los reyes aumentan su autoridad gracias a esto. Mira, estos son documentos originales de los reyes católicos. Están guardados, por supuesto, están escritos a mano, no había máquinas de escribir, están sellados y están firmados. Todo esto es una firma. Esto de aquí es otra firma. Todo eso son las firmas. Eso es lo que le da validez, lo que hace que estos documentos tengan validez. Y aquí exactamente igual. Aquí tenemos las firmas de todos los que están dando validez a este documento. Igual que hoy en día, cuando os den el graduado escolar, pues aparecerá ahí firmado ¿quién? Pues el consejero de educación, el secretario de no sé cuántos y probablemente el presidente de la comunidad autónoma. Que ahora lo hacen con fotocopias en color, en esta época pues lo tenían que ir escribiendo. Pero esto le da mucha autoridad a los reyes, porque todo el mundo les necesita para que estos documentos se expidan, se produzcan. Y una idea muy buena que tuvieron los reyes católicos fue controlar un poco los caminos. Es decir, había muchísima inseguridad, porque efectivamente si el campo, si los terrenos dependían del dueño de ese terreno, pues a lo mejor en mis tierras a mí me da igual que haya para ahí unos bandidos, que cada vez que sale la gente por ahí a andar o van de viaje a un sitio, pues os cogen, les roban, les matan y ya está. Bueno, a mí más o menos me da un poco igual, porque yo soy mi señor, que tengo un montonazo de ovejas, y mientras no toquen mis ovejas, pues bueno, pues los otros pues te arreen. Los reyes eso lo cambian. Dicen, no, lo que necesitamos son unos caminos que sean seguros, para que la gente comercie. Y si la gente comercia y se mueve, pagan, por supuesto, pagan más impuestos de alcabala y ese dinero pues nos viene a nosotros. Así que necesitamos que haya seguridad en los caminos. ¿Cómo conseguimos esa seguridad? Pues creando una especie de
ejército, que no es un ejército, es una especie de policía, es una de las primeras policías del mundo, que se llamó la Santa Hermandad. Estas policías estaban por ahí por los caminos, pues como está hoy en día pues nuestra Guardia Civil. Esto es una recreación, una pinturilla de más o menos de cómo podría ser la Santa Hermandad, pues es decir, un grupo de hombres armados que a lo que se dedicaban básicamente era a patrullar los caminos. Y esta es otra recreación, si os fijáis llevaban las mangas verdes y cuando atacaban los bandidos, pues la policía llegaba después, es decir, estos, y por eso se dice muchas veces a buenas horas mangas verdes. Se lleva diciendo eso desde el siglo XV y siglo XVI. Es decir, cuando llegaban la Santa Hermandad, pues los bandidos ya se habían marchado, obviamente. Había que perseguirlos y tal, pero bueno, ya habían robado. Por eso se decía eso. Joder, a buenas horas mangas verdes, habéis llegado muy tarde. Mangas verdes, pues porque en su uniforme llevaban unas mangas verdes para que se les reconociera.